Filosofía desatada. En la inmensidad de la Roma imperial, rodeado de lujo, poder y excesos, un hombre escribía sobre la virtud, el desapego y la austeridad. Su nombre era Séneca, y mientras predicaba el valor de la simplicidad, acumulaba una fortuna inmensa y ocupaba un lugar privilegiado en la corte del emperador Nerón. Pero, ¿cómo se reconcilia el mensaje de un estoico con la vida de un millonario en el corazón del imperio más poderoso de la historia? En este episodio de Filosofía desatada, exploraremos una de las contradicciones más fascinantes de la filosofía antigua. Después de meses revisando cartas, textos filosóficos y relatos históricos, hemos armado un análisis que va más allá de lo superficial. ¿Fue Séneca un hipócrita, o simplemente un hombre que supo adaptar sus ideales a una realidad implacable? Si alguna vez te has preguntado cómo balancear tus ideales con las exigencias del mundo real, este vídeo está hecho para ti. Quédate con nosotros para desentrañar las lecciones estoicas que Séneca dejó para la posteridad. Y si quieres más contenido como este, considera suscribirte al canal. Aquí, la filosofía se vive sin ataduras. Para entender a Séneca y su aparente contradicción, es esencial situarnos en el contexto de la Roma del siglo I, una época de excesos que definiría el modo de vida de sus habitantes, desde el ciudadano común hasta los más altos aristócratas. Roma no era solo la capital del imperio más vasto de su tiempo, era un epicentro de opulencia, poder y peligro. La riqueza fluía a raudales desde las provincias conquistadas, alimentando una sociedad obsesionada con el lujo, el prestigio y las apariencias. Los aristócratas romanos competían por demostrar su estatus con villas espectaculares, decoradas con frescos y mosaicos, rodeadas de jardines que imitaban paraísos terrenales. Algunos poseían fuentes que brotaban agua perfumada, mientras en sus banquetes se servían platos extravagantes como lenguas de flamenco o pescado traído desde el otro extremo del imperio. Estas demostraciones no eran simples caprichos, reflejaban un sistema de poder donde la ostentación era una herramienta para consolidar alianzas y humillar a los rivales. Sin embargo, este mundo de abundancia no estaba exento de peligros. La política romana de la época era un terreno resbaladizo, donde el ascenso al poder estaba íntimamente ligado a la capacidad de navegar en un océano de intrigas. Séneca vivió en carne propia esta realidad. Años antes de convertirse en tutor de Nerón, sufrió el exilio por una acusación de adulterio que muchos creen fue fabricada por sus enemigos políticos. Al regresar a Roma, no solo debía lidiar con las demandas de la corte imperial, sino también con un joven Nerón, cuya creciente paranoia lo hacía tan impredecible como letal. En este ambiente, Séneca no podía permitirse la ingenuidad de un filósofo aislado. Las reglas del juego en Roma eran claras, o participabas en la dinámica del poder o te arriesgabas a ser devorado por ella. Para alguien que seguía los preceptos estoicos, el desafío era inmenso. ¿Cómo predicar el desapego mientras vivías rodeado de una sociedad que valoraba la acumulación por encima de todo? ¿Cómo mantener la virtud en un entorno donde la traición podía esconderse detrás de cualquier puerta? Una de las villas de Séneca, descrita por sus contemporáneos, es un buen ejemplo del contraste que representaba su vida. Ubicada en el campo, lejos del bullicio de Roma, estaba decorada con mármol pulido y rodeada de olivares, reflejando una imagen de serenidad. Sin embargo, esta misma propiedad era una muestra de su riqueza, algo que lo colocaba en una posición paradójica frente a los ideales estoicos de autosuficiencia y modestia. En la corte de Nerón, el contraste entre los ideales y la realidad se hacía aún más evidente. Séneca debía caminar sobre una cuerda floja, tratando de influir positivamente en el joven emperador sin caer víctima de su creciente despotismo. Al mismo tiempo, su cercanía al poder lo exponía a constantes críticas, tanto de sus enemigos como de los puristas de su propia filosofía. La Roma de Séneca no era un lugar para almas ingenuas. Era un escenario donde cada movimiento podía significar la diferencia entre la gloria y la caída. Y en ese entorno hostil, él intentó mantenerse fiel a su filosofía, aunque con inevitables concesiones. Este es el marco que debemos entender antes de juzgarlo, un mundo de extremos, donde la supervivencia requería un equilibrio delicado entre ideales y pragmatismo. A medida que avancemos, veremos cómo Séneca justificó sus decisiones y cómo intentó integrar los principios estoicos en un entorno que parecía diseñado para contradecirlos. Pero antes de eso, necesitamos conocer más sobre el hombre detrás del filósofo. ¿Quién era realmente Séneca?
y cómo llegó a ocupar un lugar tan destacado en una Roma obsesionada con el poder y la riqueza. Lucio Anneo Séneca, conocido simplemente como Séneca, no nació en el corazón de Roma, sino en la provincia de Hispania, en la ciudad de Córdoba, alrededor del año 4 a.C. Su origen provincial, aunque distinguido, lo colocaba inicialmente fuera de los círculos de poder que dominaban el imperio. Sin embargo, gracias a su educación, su intelecto y una ambición cuidadosamente equilibrada, logró ascender hasta convertirse en una de las figuras más influyentes de su tiempo. Séneca provenía de una familia acomodada. Su padre, Séneca el Viejo, era un destacado orador y escritor, lo que permitió que Lucio tuviera acceso a una formación de primer nivel. Desde joven, fue enviado a Roma, donde estudió con algunos de los mejores maestros de filosofía y retórica de la época. Fue aquí donde comenzó su fascinación por el estoicismo, una filosofía que le ofrecía herramientas para enfrentar los desafíos de la vida con dignidad y autocontrol. Sin embargo, la vida de Séneca estuvo lejos de ser un sendero sereno y filosófico. En el año 41 después de Cristo, durante el reinado del emperador Claudio, fue acusado de adulterio con Julia Livila, la hermana de Calígula. Aunque muchos creen que esta acusación fue fabricada por enemigos políticos, el resultado fue su destierro a la isla de Córcega. Durante los 8 años que pasó en el exilio, Séneca escribió extensamente sobre la vida, la muerte y la virtud, profundizando en su pensamiento estoico. Para un hombre de su intelecto y ambición, el exilio era una humillación, pero también un periodo de reflexión que lo prepararía para lo que vendría después. Su regreso a Roma en el año 49 después de Cristo marcó el inicio de una nueva etapa en su vida. La emperatriz Agripina, madre de Nerón, lo llamó de vuelta para que actuara como tutor del joven príncipe. Este fue un momento crucial. Séneca no solo tenía que formar al futuro emperador, sino también navegar en un ambiente político donde las intrigas y las traiciones eran moneda corriente. Su relación con Agripina y Nerón lo colocó en una posición de enorme influencia, pero también lo expuso a constantes críticas. Como tutor y consejero de Nerón, Séneca intentó guiar al joven emperador hacia un gobierno justo y moderado. Los primeros años del reinado de Nerón, conocidos como el Quinquenio Dorado, fueron en gran medida atribuidos a la influencia de Séneca y del comandante Burro. Bajo su guía, Roma disfrutó de un periodo de relativa estabilidad y buen gobierno. Sin embargo, a medida que Nerón se sumía en la paranoia y el despotismo, la influencia de Séneca comenzó a disminuir. Un ejemplo claro de la resiliencia de Séneca fue su capacidad para mantener su posición durante los años más turbulentos del reinado de Nerón, incluso cuando enfrentaba críticas tanto de la élite romana como de sus propios seguidores filosóficos. Por un lado, se lo acusaba de hipocresía por acumular riquezas y aceptar el poder. Por otro, su cercanía a Nerón lo hizo blanco de aquellos que rechazaban la tiranía del emperador. Finalmente, cuando la situación se volvió insostenible, Séneca intentó retirarse de la vida pública. Solicitó a Nerón permiso para dejar la corte y dedicar sus días a la filosofía y la escritura. Aunque inicialmente el emperador se lo concedió, los años siguientes estuvieron marcados por una creciente desconfianza. En el año 65 después de Cristo, tras ser implicado, probablemente de manera injusta, en la conspiración de Pisón, Nerón ordenó su suicidio. Séneca aceptó su destino con la serenidad que predicaba, convirtiendo su muerte en un acto de coherencia estoica. La biografía de Séneca no es simplemente la historia de un filósofo, es la de un hombre que enfrentó las adversidades de la política romana, las tentaciones del poder y las contradicciones de vivir según ideales elevados en un mundo imperfecto. Su vida nos muestra cómo la filosofía puede ser tanto un refugio como una guía en tiempos de incertidumbre. A través de sus escritos, dejó un legado que trasciende su tiempo y nos invita a reflexionar sobre nuestra propia capacidad de resiliencia y adaptación frente a las adversidades de la vida. El estoicismo, la filosofía que marcó la vida de Séneca y que él mismo intentó adaptar a las complejidades de su tiempo, no es simplemente un conjunto de ideas abstractas. Es, ante todo, una guía práctica para enfrentar la vida con dignidad, fortaleza y serenidad, independientemente de las circunstancias externas. Para los estoicos, la clave de una vida plena no radica en la acumulación de riquezas o placeres, sino en el cultivo de la virtud, entendida como el máximo desarrollo de las capacidades humanas. En el centro del estoicismo encontramos 4 principios fundamentales: la virtud, la razón, el desapego y el control de las emociones. La virtud,
para un estoico, es la única fuente verdadera de felicidad. No importa si uno es rico o pobre, poderoso o desconocido, lo esencial es vivir en armonía con los principios de la naturaleza y actuar de acuerdo con la justicia, la sabiduría, la templanza y el valor. Séneca lo expresó de manera clara: no es pobre el que tiene poco, sino el que desea más. El uso de la razón es otro pilar esencial del estoicismo. Para los estoicos, la razón es lo que distingue al ser humano del resto de los animales y lo conecta con el orden universal. A través de ella, podemos analizar nuestras emociones, comprender su origen y decidir si merecen ser seguidas o rechazadas. Aquí entra el control de las emociones, un aspecto especialmente relevante para Séneca, quien escribió extensamente sobre la ira, el miedo y la tristeza, enseñando cómo superarlas para evitar que dominen nuestras acciones. Por último, el desapego, o apateia, es una práctica que busca liberarnos de la esclavitud de las cosas externas. Los estoicos enseñaban que no podemos controlar lo que sucede a nuestro alrededor, la fortuna, la fama, las tragedias, pero sí podemos controlar nuestra actitud hacia ellas. Séneca lo resumió con maestría: no está en nuestro poder cambiar los eventos, pero sí prepararnos para ellos. Estos principios estoicos contrastaban de manera radical con las filosofías hedonistas predominantes en Roma. Mientras que corrientes como el epicureísmo buscaban la felicidad a través del placer moderado y la ausencia de dolor, los estoicos afirmaban que el placer no era un fin en sí mismo, sino una consecuencia natural de vivir con virtud. Este mensaje tenía un eco particularmente fuerte en una sociedad como la romana, obsesionada con el lujo, el poder y la gratificación inmediata. Imaginemos por un momento a un ciudadano romano asistiendo a un banquete, rodeado de manjares exóticos, música en vivo y discursos rimbombantes. Un estoico, en ese mismo banquete, no rechazaría necesariamente la comida o la compañía, pero su actitud sería diferente. No comería más de lo necesario ni bebería hasta perder el control. Mantendría su mente centrada en lo que realmente importa, su comportamiento y sus valores, no las circunstancias externas que lo rodean. Séneca vivió este contraste de manera constante. Aunque ocupaba una posición de poder y disfrutaba de una vida materialmente cómoda, insistía en que su riqueza no lo definía ni lo apartaba de sus ideales. La riqueza, decía, es un instrumento para la virtud, no un fin. Sin embargo, este equilibrio no era fácil, y es precisamente en esa tensión entre la teoría y la práctica donde reside su legado más humano. El estoicismo no es, por tanto, una filosofía fría o distante. Es un llamado a vivir plenamente, reconociendo nuestras emociones, pero sin ser esclavos de ellas, disfrutando de las cosas materiales, pero sin depender de ellas, y enfrentando la adversidad con la certeza de que nuestra verdadera fortaleza está en nuestro interior. Este marco teórico será clave para analizar las decisiones de Séneca y comprender cómo intentó, en un mundo lleno de excesos, mantenerse fiel a los principios que tanto valoraba. En el año 49 después de Cristo, Séneca fue llamado de su exilio en Córcega para asumir uno de los roles más desafiantes de su vida, tutor de Lucio Domicio Enobarbo, conocido más tarde como Nerón. Agripina, madre de Nerón y esposa del emperador Claudio, tenía grandes ambiciones para su hijo. Séneca, con su reputación como filósofo y su experiencia política, era la elección perfecta para moldear al joven príncipe y preparar el camino hacia el trono. Desde el principio, Séneca enfrentó un entorno lleno de corrupción, ambición y peligro. La corte romana, bajo el mando de Claudio y luego de Nerón, era un hervidero de intrigas, donde los enemigos políticos acechaban detrás de cada esquina y las lealtades cambiaban al menor soplo de oportunidad. Sin embargo, Séneca aceptó la tarea con determinación, quizá viendo en ella una oportunidad para poner en práctica los principios estoicos en el corazón del poder imperial. Durante los primeros años de su relación, Séneca tuvo una influencia notable sobre Nerón. Estos años, conocidos como el Quinquenio Dorado, se destacaron por la moderación en el gobierno, políticas relativamente justas y un enfoque en la estabilidad. Era un periodo en el que Nerón parecía escuchar los consejos de su tutor, y Séneca intentaba inculcarle ideales de justicia y moderación. En cartas y discursos, Séneca enfatizaba la importancia de liderar con virtud, apelando a la razón y al deber hacia el pueblo romano. Un ejemplo claro de su influencia se encuentra en el consejo que dio a Nerón cuando éste mostró un temperamento explosivo. En una ocasión, tras una disputa con un senador, Nerón estaba decidido a tomar represalias severas.
Séneca, en un esfuerzo por moderar al joven emperador, le recordó que un líder verdaderamente poderoso no necesita demostrar su fuerza con actos de crueldad, sino que la verdadera grandeza radica en el control de sí mismo. Aunque Nerón se calmó en ese momento, estos episodios ilustran la constante tensión entre los ideales de Séneca y el temperamento de su pupilo. Sin embargo, a medida que Nerón crecía en poder y paranoia, la influencia de Séneca comenzó a desvanecerse. El joven emperador, que inicialmente había mostrado respeto hacia su tutor, se volvió cada vez más impredecible y desconfiado. Agripina, quien también había sido una figura dominante en su vida, se convirtió en su enemiga, y las intrigas palaciegas alcanzaron nuevos niveles de peligro. La ejecución de Agripina, ordenada por Nerón, marcó un punto de inflexión en el reinado del emperador y en la relación entre ambos. Para Séneca, este periodo fue particularmente difícil. Por un lado, continuaba siendo asociado con las decisiones de un régimen que se volvía cada vez más tiránico. Por otro, su capacidad para influir en Nerón era cada vez más limitada. Esto lo colocó en una posición extremadamente vulnerable, atrapado entre su deseo de permanecer fiel a sus ideales filosóficos y la necesidad de sobrevivir en un entorno implacable. En los años finales de su relación con Nerón, Séneca intentó retirarse de la vida pública, solicitando al emperador permiso para retirarse a sus estudios y escritura. Aunque inicialmente Nerón lo permitió, la creciente paranoia del emperador no tardó en alcanzarlo. La sombra de la conspiración de Pisón lo condenaría, y Séneca, acusado de estar implicado en el complot, se vería obligado a terminar su vida de acuerdo con los principios que tanto defendía. El tiempo de Séneca como tutor y consejero de Nerón refleja la tensión constante entre la filosofía y la realidad política. Intentó guiar a un joven temperamental hacia un liderazgo justo y moderado, pero el entorno corrupto y las ambiciones desenfrenadas de la corte romana probaron ser un desafío insuperable. Este periodo de su vida no solo ilustra las dificultades de aplicar los principios estoicos en el poder, sino también el costo personal de intentar hacerlo en un mundo que a menudo recompensa el oportunismo y castiga la virtud. A pesar de todo, su legado como filósofo perdura, un testimonio de la lucha por la virtud incluso en los contextos más adversos. En la Roma imperial, donde la acumulación de riquezas era símbolo de prestigio y poder, pocos hombres podían competir con la fortuna que llegó a amasar Séneca. Poseía propiedades extensas, villas decoradas con mármoles exquisitos, y una red de influencia que lo posicionaba entre las figuras más destacadas de su tiempo. Para algunos, esta prosperidad material chocaba frontalmente con los ideales estoicos que predicaba. ¿Cómo podía un hombre que ensalzaba la virtud, el desapego y la austeridad vivir rodeado de lujo y poder? Las críticas hacia Séneca no se hicieron esperar. Sus contemporáneos más cínicos lo acusaron de hipocresía, señalando que su riqueza y su proximidad al trono imperial lo alejaban de los principios que enseñaba. Incluso hoy, algunos lo ven como un ejemplo de incoherencia filosófica, un pensador que no supo vivir según sus propias máximas. Sin embargo, Séneca no eludió estas acusaciones. En sus escritos, defendió su postura con argumentos que ofrecen una ventana a su manera de entender el estoicismo en la práctica. En una de sus cartas a Lucilio, escribió: «No es la riqueza la que condena al hombre, sino el uso que éste hace de ella. No es el lujo lo que corrompe, sino permitir que te domine». Para Séneca, el dinero no era inherentemente malo, era una herramienta que podía ser empleada para el bien o para el mal, dependiendo de la disposición moral de quien lo poseyera. Séneca veía a la riqueza como un medio, no como un fin. Para él, la posesión de bienes materiales no era incompatible con los ideales estoicos, siempre y cuando no se convirtieran en un obstáculo para la virtud. De hecho, argumentaba que un hombre virtuoso podría usar su riqueza para promover el bien común y aliviar el sufrimiento de otros. En otra carta, afirmaba: «Es posible caminar con túnicas ricas y un espíritu humilde, llevar oro en las manos, pero no en el corazón». Estas palabras reflejan su creencia de que el verdadero peligro no radicaba en la riqueza en sí, sino en ser esclavo de ella. Sin embargo, justificar su posición no era sencillo. La Roma de su tiempo era un lugar donde la acumulación de riqueza solía estar asociada con la explotación de los demás. Los ciudadanos más ricos, incluidos muchos de los contemporáneos de Séneca, amasaban fortunas mediante prácticas que hoy consideraríamos abusivas: la esclavitud, los impuestos opresivos y la corrupción política.
Aunque no hay evidencia directa que vincule a Séneca con tales prácticas, su posición privilegiada en el sistema lo hacía vulnerable a las críticas. Para entender mejor su postura, vale la pena reflexionar sobre su relación con el poder. Séneca aceptó su rol en la corte de Nerón no como un placer, sino como un deber. En sus escritos, explicaba que su cercanía al poder le permitía influir positivamente en las decisiones del emperador y proteger a los inocentes de su ira. Desde esta perspectiva, su riqueza y posición no eran lujos que disfrutaba por capricho, sino herramientas para cumplir con sus responsabilidades como consejero y tutor. Un ejemplo significativo de esta tensión entre riqueza y virtud se encuentra en la vida cotidiana de Séneca. A pesar de su opulencia, los relatos sugieren que llevaba una vida relativamente sobria, al menos en comparación con otros aristócratas romanos. Se dice que prefería la comida simple y dedicaba gran parte de su tiempo a la escritura y la reflexión, manteniendo así una conexión con los ideales estoicos que tanto valoraba. La paradoja de Séneca, el filósofo rico, no es solo una cuestión histórica, es un dilema profundamente humano que sigue resonando en nuestra época. Nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas. ¿Es posible tener éxito material y mantenernos fieles a nuestros valores? ¿Podemos usar los recursos que tenemos para un propósito mayor sin sucumbir a su poder sobre nosotros? A medida que seguimos explorando la vida de Séneca, veremos cómo intentó equilibrar estos principios en un mundo que a menudo recompensaba el exceso y castigaba la moderación. Su ejemplo, aunque imperfecto, nos recuerda que la verdadera coherencia no reside en la perfección, sino en el esfuerzo constante por vivir de acuerdo con nuestras convicciones más profundas. A lo largo de los siglos, la figura de Séneca ha generado un debate constante: ¿era un hipócrita que traicionó los ideales estoicos que tanto ensalzaba, o simplemente un pragmático que entendió las complejidades de vivir en un mundo imperfecto? Esta cuestión no solo nos ayuda a entender a Séneca, sino que también nos invita a reflexionar sobre las tensiones universales entre los ideales y la realidad. Para muchos críticos, la riqueza y el poder que Séneca acumuló lo convierten en un ejemplo claro de incoherencia. Predicaba el desapego material mientras poseía villas fastuosas, acumulaba una fortuna considerable y ejercía influencia política al más alto nivel. Pero si examinamos su defensa en sus escritos, descubrimos una perspectiva más matizada. Séneca reconocía estas aparentes contradicciones, pero argumentaba que su vida no estaba en conflicto con los principios estoicos. Según él, lo importante no era la cantidad de bienes que poseías, sino la manera en que te relacionabas con ellos. En una de sus cartas a Lucilio, Séneca expresó una de sus ideas más emblemáticas: la posesión no es un vicio, pero sí lo es la avaricia; disfrutar no es un pecado, pero sí lo es la dependencia. Con estas palabras, Séneca intentaba separar el hecho de poseer riqueza del apego emocional a ella. Para él, era posible vivir rodeado de comodidades sin ser esclavo de ellas, siempre y cuando uno mantuviera el control sobre sus deseos y priorizara la virtud. Sin embargo, sus críticos podrían argumentar que, en la práctica, su estilo de vida era difícil de reconciliar con los ideales que promovía. Esta tensión entre sus enseñanzas y su conducta no es exclusiva de Séneca, la encontramos también en figuras modernas. Pensemos, por ejemplo, en líderes políticos o empresariales que abogan por la austeridad mientras disfrutan de vidas marcadas por el lujo. Estos casos nos obligan a cuestionar si es posible predicar un mensaje sin caer en contradicciones, o si el acto de liderar inevitablemente conlleva concesiones. Para defenderse, Séneca también apeló a un pragmatismo que no era ajeno al pensamiento estoico. Según los estoicos, la virtud debía practicarse en el contexto en el que cada uno vivía. En el caso de Séneca, ese contexto era la Roma imperial, un mundo de excesos y ambiciones donde el poder y la riqueza no eran meros privilegios, sino herramientas necesarias para influir y sobrevivir. Desde esta perspectiva, su fortuna y su posición política no eran lujos gratuitos, sino recursos que le permitían cumplir con su deber de actuar según sus principios, incluso en un entorno hostil. Un ejemplo que ilustra esta visión es su relación con Nerón. Séneca sabía que trabajar para un joven emperador con un carácter impredecible era un riesgo constante, pero también una oportunidad para moderar su comportamiento y proteger al pueblo romano de decisiones más desastrosas. En sus discursos, intentaba inculcarle a Nerón ideales de moderación y justicia, incluso cuando esto lo colocaba en una posición vulnerable. Aunque finalmente no pudo contener la tiranía del emperador, su esfuerzo reflejaba un compromiso con los ideales estoicos dentro de los límites de la realidad.
Al final, el dilema de Séneca no tiene una respuesta sencilla. ¿Fue incoherente o simplemente humano? En muchos sentidos, su vida nos recuerda que mantener un equilibrio entre ideales y realidad no es una tarea fácil. Tal vez lo que hace a Séneca tan relevante incluso hoy es precisamente esa lucha interna, esa tensión entre lo que aspiraba a ser y lo que las circunstancias le exigían que fuera. En sus propias palabras, el camino hacia la virtud no es recto ni fácil, pero es el único que vale la pena recorrer. Séneca no era perfecto, pero su vida y sus enseñanzas nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias contradicciones. Nos desafían a buscar coherencia no en la perfección, sino en el esfuerzo constante por vivir de acuerdo con lo que valoramos, incluso cuando las circunstancias nos empujan en direcciones opuestas. Y, como él mismo nos enseñó, aceptar nuestras imperfecciones es parte del proceso de aspirar a ser mejores. La vida de Séneca nos ofrece una lección profunda sobre el desafío de vivir con integridad en un mundo lleno de imperfecciones y compromisos. Como filósofo, sus ideales estoicos le exigían actuar con virtud, controlar sus emociones y mantenerse desapegado de los bienes materiales. Pero como figura pública en la Roma imperial, un entorno marcado por la ambición, las intrigas y el peligro constante, tuvo que aprender a equilibrar esos principios con la necesidad de sobrevivir, y en su caso, influir. Uno de los mayores dilemas que enfrentó fue su relación con el poder. Séneca sabía que el entorno político romano era una máquina que devoraba a quienes no sabían adaptarse. Sin embargo, no utilizó este conocimiento para justificar una vida cínica o corrupta. En cambio, intentó aplicar los principios estoicos de la mejor manera posible, incluso en un contexto que parecía diseñado para contradecirlos. Esto se hizo evidente cuando enfrentó acusaciones de corrupción y favoritismo, especialmente durante su tiempo como consejero de Nerón. Una de las críticas más comunes hacia Séneca fue que utilizó su posición en la corte para enriquecer aún más su patrimonio. Aunque las pruebas concretas de estas acusaciones son escasas, es innegable que su fortuna creció considerablemente durante este periodo. Ante estas críticas, Séneca respondió con la idea de que la riqueza no es incompatible con la virtud si se utiliza con un propósito noble. Para él, las acusaciones eran el precio de operar en un mundo que no siempre premiaba la honestidad, pero insistía en que sus acciones estaban guiadas por un intento de moderar al emperador y proteger a los más vulnerables. Esta tensión entre la teoría y la práctica es lo que hace que las lecciones de Séneca sigan siendo relevantes hoy. Su vida nos recuerda que no siempre es posible aplicar nuestros ideales de manera pura. A veces, las circunstancias nos obligan a tomar decisiones que parecen ir en contra de nuestros valores, no porque queramos traicionarlos, sino porque necesitamos adaptarnos para sobrevivir o lograr un bien mayor. En el mundo moderno, estas lecciones resuenan con especial fuerza. Pensemos en los líderes que, enfrentados a sistemas complejos y corruptos, deben encontrar maneras de equilibrar sus ideales con las demandas de la realidad. Un ejecutivo que lucha por mantener la ética en una industria competitiva, un político que intenta implementar reformas en un entorno adverso, o incluso una persona común que enfrenta decisiones difíciles en su vida cotidiana, todos ellos se enfrentan al mismo dilema que Séneca. Pero la respuesta de Séneca a estos desafíos no fue el cinismo ni la resignación. En lugar de rendirse, trató de influir donde pudo, aceptando que no siempre tendría el control total. En sus cartas, escribió: haz lo que puedas, donde estés, con los recursos que tengas. Pero no dejes que la frustración te haga renunciar al esfuerzo. Estas palabras son un recordatorio de que, aunque no podamos cambiar el mundo por completo, siempre podemos intentar ser una fuerza positiva dentro de él. Uno de los momentos más reveladores en la vida de Séneca fue su retiro final. Después de años en la corte, rodeado de intrigas y traiciones, solicitó a Nerón permiso para abandonar su posición y dedicar sus días a la filosofía. Aunque finalmente cayó víctima de la paranoia del emperador, este intento de recuperar su independencia refleja su compromiso con los ideales que predicaba. Incluso en su muerte, Séneca demostró que, aunque el mundo pueda ser imperfecto, nuestra respuesta a él puede ser una expresión de nuestros valores más profundos. En última instancia, Séneca nos enseña que vivir en un mundo imperfecto no significa abandonar nuestros ideales, sino adaptarlos sin traicionarlos. Nos invita a reflexionar sobre cómo enfrentamos nuestras propias contradicciones y a recordar que la virtud no reside en la perfección, sino en el esfuerzo constante por hacer lo correcto, incluso en las circunstancias más difíciles.
Es un recordatorio de que, aunque el mundo no sea ideal, siempre podemos aspirar a ser mejores. Séneca entendía el poder de una manera que resulta sorprendentemente moderna para su época. En un mundo donde el poder solía percibirse como un fin en sí mismo, como la meta última de cualquier ambición, él lo veía como un medio, una herramienta que podía emplearse para la virtud o el vicio, dependiendo de las intenciones y el carácter de quien lo poseyera. Para Séneca, el poder no era intrínsecamente malo, pero sí extremadamente peligroso. En sus propias palabras, el poder es como un arma, en manos de un virtuoso, protege, pero en las de un tirano, destruye. Durante su tiempo en la corte de Nerón, Séneca intentó demostrar que el poder podía ser utilizado para promover la justicia y el bienestar común. Este periodo, conocido como el Quinquenio Dorado, se caracterizó por un gobierno más moderado y estable, influido en gran parte por los consejos del filósofo. Séneca buscaba guiar a Nerón hacia un modelo de liderazgo basado en la virtud y el autocontrol, instándole a actuar como un servidor del pueblo y no como su amo. Sin embargo, este ideal estoico chocaba constantemente con la naturaleza impredecible y egoísta del joven emperador. Uno de los episodios más reveladores de esta relación fue el momento en que Séneca, harto de las intrigas y el peligro creciente en la corte, decidió solicitar su retiro. En una carta dirigida a Nerón, argumentó que había cumplido con su deber y que ahora deseaba dedicarse plenamente a la filosofía y a la vida sencilla que tanto valoraba. Este intento de alejarse del poder refleja una de las lecciones más importantes que Séneca nos deja: el verdadero poder no reside en la riqueza ni en el dominio sobre otros, sino en la capacidad de mantener nuestra integridad y libertad interior, incluso en medio de las circunstancias más complicadas. Aunque Nerón le concedió inicialmente el permiso para retirarse, el filósofo nunca pudo escapar completamente de la sombra del emperador. Su retiro fue un acto simbólico, un recordatorio de que incluso en un mundo dominado por la ambición y el interés personal, todavía es posible priorizar los ideales por encima de las ganancias materiales o políticas. Esta decisión también nos muestra que Séneca concebía el poder como algo temporal, y en última instancia, subordinado a la virtud. Para él, aferrarse al poder cuando ya no podía ser utilizado para el bien era tan dañino como perseguirlo de manera egoísta. Hoy, el legado de Séneca nos invita a reflexionar sobre el liderazgo ético en un mundo que, aunque ha cambiado enormemente, sigue enfrentando dilemas similares. ¿Cómo pueden los líderes actuales usar su influencia de manera que beneficie al colectivo sin sucumbir a las tentaciones del ego y la codicia? La respuesta de Séneca a esta pregunta es clara: el poder debe ser un medio para servir, no un vehículo para la autoglorificación. Un ejemplo contemporáneo que puede ilustrar esta idea es el de aquellos líderes que, a pesar de ocupar posiciones de gran influencia, deciden abandonar sus cargos cuando consideran que ya no pueden actuar de acuerdo con sus valores. Estos gestos, aunque raros, nos recuerdan la importancia de liderar con ética y de reconocer cuando el poder comienza a corromper nuestras intenciones. Al igual que Séneca, estos líderes nos muestran que la verdadera fortaleza reside en saber cuándo soltar, en lugar de aferrarse. Al final, la enseñanza de Séneca sobre el poder es un recordatorio de que, aunque el entorno puede ser hostil y las tentaciones constantes, la virtud siempre debe ser el norte que guía nuestras acciones. El poder es efímero, pero el impacto de nuestras decisiones, cuando se toman desde la integridad, puede trascender el tiempo. Séneca, con todas sus contradicciones y desafíos, nos muestra que incluso en las posiciones más altas, es posible liderar con propósito y dejar un legado que inspire a las generaciones futuras. A lo largo de los siglos, Séneca ha sido una figura controvertida, admirada por muchos como uno de los grandes pensadores estoicos y criticada por otros como un ejemplo de incoherencia filosófica. Incluso en su tiempo, las opiniones sobre él estaban divididas. Mientras algunos lo veían como un sabio que intentaba aplicar sus ideales en circunstancias adversas, otros lo consideraban un hombre que no practicaba lo que predicaba, un filósofo atrapado en las contradicciones de su posición en la Roma imperial. Entre sus críticos más destacados está el historiador Tácito, quien describió a Séneca como un hombre de ambición y riqueza, atrapado en un sistema que lo alejaba de sus ideales. En sus anales, Tácito señala que, aunque Séneca intentaba guiar a Nerón hacia un gobierno justo, no podía evitar ser parte de las mismas intrigas y excesos que decía despreciar. Este juicio pone de manifiesto una de las tensiones más discutidas en su legado: cómo reconciliar el estoicismo que predicaba con la vida que llevaba. Las críticas hacia Séneca no solo provinieron de sus contemporáneos.
En la posteridad, algunos filósofos y académicos también han cuestionado su coherencia. Por un lado, está su enorme riqueza, acumulada mientras predicaba el desapego material. Aunque defendió esta contradicción argumentando que la riqueza no es un problema sino domina al individuo, esta explicación no convenció a todos. Para sus detractores, su vida de lujo y privilegio era difícil de reconciliar con sus enseñanzas sobre la virtud y la austeridad. Otro punto de crítica recurrente es su relación con el poder. Como consejero de Nerón, Séneca estuvo asociado con un régimen que, aunque inicialmente moderado, terminó marcado por la crueldad y el despotismo. Aunque es cierto que intentó moderar al emperador y que su influencia fue positiva en los primeros años del reinado, no pudo evitar verse involucrado en las decisiones más controvertidas del régimen. Para algunos, su cercanía al poder lo convirtió en cómplice de un sistema corrupto, independientemente de sus intenciones. Sin embargo, estas críticas también deben entenderse en el contexto de su época. Séneca vivió en un mundo profundamente político, donde las intrigas y las alianzas eran necesarias para la supervivencia. Su riqueza, su posición y sus decisiones no pueden juzgarse únicamente desde una perspectiva filosófica, sino también desde la realidad de un hombre que intentaba equilibrar ideales elevados con las demandas de un entorno implacable. Al analizar estas críticas, es importante recordar que Séneca nunca se presentó como un modelo de perfección. En sus escritos, reconoció sus propias debilidades y contradicciones. En una de sus cartas a Lucilio, afirmó: «No soy un sabio, apenas estoy en el camino hacia la sabiduría. Tropezaré muchas veces, pero no dejaré de avanzar». Estas palabras reflejan su disposición a aceptar sus fallos como parte del esfuerzo continuo por vivir de acuerdo con sus principios. En última instancia, las críticas a Séneca son un reflejo de las tensiones inherentes entre la teoría y la práctica, una tensión que no es exclusiva de él. Nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias vidas y a preguntarnos si juzgamos a los demás con un estándar que a menudo somos incapaces de aplicar a nosotros mismos. La vida de Séneca, con todas sus imperfecciones, nos recuerda que el valor de una filosofía no reside en la perfección de quien la practica, sino en su capacidad para ofrecer orientación en un mundo lleno de desafíos y contradicciones. El legado de Séneca, entonces, no es el de un hombre perfecto, sino el de un pensador que, incluso enfrentando críticas y obstáculos, intentó vivir según sus ideales. Su ejemplo, aunque imperfecto, nos invita a abrazar nuestras propias contradicciones como parte del proceso de aspirar a una vida más plena y virtuosa. Séneca dejó un legado filosófico que trasciende su tiempo y su contexto. Aunque vivió en una Roma imperial marcada por el exceso y la corrupción, sus escritos ofrecen una filosofía profundamente práctica y universal, diseñada para ayudar a las personas a navegar los desafíos de la vida con dignidad y propósito. Como estoico, no solo reflexionó sobre conceptos abstractos, sino que tradujo esos principios en consejos concretos para la vida cotidiana, lo que lo convierte en una figura clave en la historia del pensamiento occidental. Una de las mayores contribuciones de Séneca al estoicismo fue su capacidad para humanizar esta filosofía. Mientras otros estoicos, como Epicteto y Marco Aurelio, también dejaron un legado importante, Séneca se destacó por su estilo accesible y su enfoque en los problemas reales de la existencia humana. Sus cartas a Lucilio, por ejemplo, son una obra maestra de reflexión filosófica práctica. En ellas aborda temas como la ira, la muerte, la riqueza, la amistad y el tiempo, ofreciendo lecciones que aún hoy resuenan con fuerza. Un tema recurrente en sus escritos es la importancia de controlar las emociones, particularmente aquellas que pueden llevarnos al sufrimiento o la autodestrucción. Para Séneca, emociones como la ira no solo eran un obstáculo para la virtud, sino también una amenaza para la sociedad. En su Tratado de la Ira, argumentó que el autocontrol no es una señal de debilidad, sino de fortaleza, una idea que siglos más tarde inspiraría a pensadores como Nietzsche, quien reconoció en Séneca una voluntad firme para enfrentar las adversidades. Pero Séneca no se limitó a escribir sobre emociones o comportamientos individuales. También reflexionó sobre cómo encontrar un propósito más amplio en la vida. En una de sus cartas, afirmó: «No vivimos para nosotros mismos, sino para la humanidad». Esta visión del individuo como parte de un todo más grande es un aspecto fundamental de su filosofía. Nos invita a mirar más allá de nuestros intereses personales y a buscar maneras de contribuir al bienestar de los demás. El impacto de Séneca no se limita a su época.
Su pensamiento ha influido en filósofos y líderes a lo largo de la historia. Nietzsche, aunque crítico con el estoicismo en algunos aspectos, reconoció la valentía de Séneca al enfrentarse a un mundo imperfecto con un espíritu firme. Incluso en la modernidad, figuras como Viktor Frankl, autor de El hombre en busca de sentido, encuentran ecos de las enseñanzas de Séneca en la idea de encontrar propósito incluso en medio del sufrimiento. Más allá de los círculos filosóficos, las ideas de Séneca también han encontrado un lugar en la cultura popular. Su enfoque en el tiempo, por ejemplo, ha inspirado innumerables reflexiones sobre cómo aprovechar la vida al máximo. En su obra de La brevedad de la vida, escribió: "No es que tengamos poco tiempo, sino que desperdiciamos mucho". Este recordatorio, tan relevante en su tiempo como en el nuestro, sigue siendo una llamada de atención para quienes buscan sentido en un mundo cada vez más acelerado. La vida de Séneca, con todas sus contradicciones, nos ofrece una imagen completa de lo que significa ser humano, aspirar a grandes ideales mientras se navegan las complejidades de la realidad. Sus escritos no pretenden ser un manual para alcanzar la perfección, sino una guía para vivir con autenticidad y propósito. En su lucha por equilibrar ideales y circunstancias, Séneca nos muestra que la filosofía no es solo para los sabios, sino para todos aquellos que buscan vivir mejor. Hoy, el legado de Séneca sigue vivo en quienes leen sus obras y aplican sus enseñanzas en su día a día. Ya sea enfrentando un desafío personal, buscando equilibrio emocional o reflexionando sobre el sentido de la vida, las palabras de Séneca continúan ofreciendo claridad y consuelo. Como él mismo escribió, la filosofía no es una ocupación para un tiempo libre o un lujo intelectual, sino un refugio para el alma. Y en ese refugio, Séneca sigue siendo un faro para quienes, como él, intentan encontrar virtud en un mundo imperfecto. A lo largo de este recorrido por la vida y las enseñanzas de Séneca, hemos explorado un dilema que trasciende su tiempo: ¿fue un hipócrita que traicionó sus ideales estoicos, o un sabio pragmático que supo adaptarse a un entorno implacable? La respuesta, como ocurre con muchas grandes preguntas, no es simple ni absoluta. Más bien, está impregnada de matices, contradicciones y humanidad. Séneca vivió en una época en la que la supervivencia y la influencia requerían concesiones. Ser un filósofo en el corazón de la Roma imperial no significaba refugiarse en torres de marfil, lejos del bullicio y los peligros de la política. Para él, la filosofía no era una abstracción académica, sino una guía para navegar las aguas turbulentas del poder y el privilegio. En ese sentido, Séneca no fue un estoico perfecto, pero tampoco pretendió serlo. En sus cartas y tratados, reconoció sus limitaciones y luchas, mostrándonos que la grandeza de la filosofía radica en su aplicación práctica, no en la pureza inalcanzable. ¿Era incoherente predicar el desapego mientras acumulaba riquezas? Quizás. Pero también hay que considerar que utilizó esos recursos como herramientas para cumplir sus objetivos, influir en un Nerón joven e impredecible, proteger a aquellos que sufrían bajo el peso de un régimen autoritario y escribir obras que todavía iluminan nuestras vidas hoy. Séneca entendió que el mundo no se dobla fácilmente a los ideales, pero eso no significa que debamos renunciar a ellos. Al contrario, su vida es un recordatorio de que el esfuerzo por vivir con virtud tiene valor incluso cuando no logramos alcanzarla plenamente. En este sentido, su legado se convierte en una lección para todos nosotros. En nuestras propias vidas, enfrentamos dilemas similares, aunque en contextos diferentes. Quizás no somos consejeros de emperadores, pero navegamos entornos laborales, familiares y sociales donde a menudo debemos equilibrar nuestras convicciones con las exigencias de la realidad. ¿Cómo aplicar los principios estoicos de virtud, autocontrol y desapego en un mundo que constantemente pone a prueba nuestra integridad? Séneca no nos da respuestas fáciles, pero sí nos ofrece un ejemplo de cómo intentarlo. Pensemos en su concepto del control de las emociones. ¿Cuántas veces dejamos que la ira, la frustración o el miedo dicten nuestras decisiones? Séneca nos invita a detenernos, reflexionar y actuar desde un lugar de serenidad. O en su idea de la brevedad de la vida, que nos recuerda que nuestro tiempo es finito y valioso. Vive cada día como si fuera el último, escribió, no como una invitación al desenfreno, sino como un llamado a enfocarnos en lo que realmente importa. En última instancia, quizás no se trate de decidir si Séneca fue un hipócrita o un pragmático, sino de entender que fue ambas cosas, como todos lo somos en cierta medida. Su vida no es un modelo de perfección,
pero tampoco necesita serlo. Es un testimonio de la lucha constante por ser mejor, por vivir con propósito en un mundo lleno de imperfecciones. Hoy, las enseñanzas de Séneca siguen siendo una fuente de inspiración para quienes buscan equilibrar sus ideales con las complejidades de la vida cotidiana. Su ejemplo nos recuerda que, aunque la coherencia perfecta pueda ser inalcanzable, el esfuerzo por vivir según nuestros valores sigue siendo una meta digna. Porque al final, como escribió el propio Séneca, no importa cuán lento sea el progreso, siempre y cuando nunca te detengas. Y tal vez, en esa idea, resida la verdadera esencia del estoicismo. La vida y las enseñanzas de Séneca nos invitan a una reflexión que trasciende el tiempo. ¿Cómo podemos mantenernos fieles a nuestros valores en un mundo que a menudo nos empuja en direcciones opuestas? Séneca, con todas sus contradicciones, nos mostró que el camino hacia la virtud no es recto ni libre de obstáculos, pero que cada paso que damos en esa dirección tiene un propósito y un significado. Hoy, su mensaje sigue siendo relevante. En un mundo lleno de distracciones, ambiciones y desafíos, las ideas estoicas nos ofrecen una brújula para orientarnos. Nos recuerdan que no controlamos lo que ocurre a nuestro alrededor, pero sí podemos elegir cómo responder. Que no somos definidos por lo que poseemos, sino por la calidad de nuestras acciones. Y que la verdadera fuerza no reside en evitar las adversidades, sino en enfrentarlas con dignidad y serenidad. Al finalizar este viaje por la vida de Séneca, quizás podamos incorporar una lección práctica en nuestra propia vida, detenernos un momento cada día para agradecer lo que ya tenemos. No como un ejercicio trivial, sino como un recordatorio de que la plenitud no depende de añadir más, sino de valorar lo esencial. Este pequeño gesto puede ser un primer paso hacia un enfoque más estoico, más consciente y más pleno. Si este vídeo te ha llevado a reflexionar, si has encontrado en Séneca un compañero para tus propias contradicciones o una inspiración para tus dilemas diarios, te invito a formar parte de esta comunidad en Filosofía Desatada. Aquí seguimos explorando las grandes ideas que han moldeado la humanidad, siempre con el objetivo de hacerlas relevantes y prácticas para nuestra vida moderna. Suscríbete al canal y acompáñanos en este viaje de descubrimiento. Como Séneca nos recordó, el verdadero valor no está en nunca fallar, sino en levantarse una y otra vez. Que sus palabras nos inspiren a seguir adelante, a buscar el equilibrio entre ideales y realidad, y a vivir con propósito en cada paso del camino. Gracias por estar aquí, y hasta la próxima reflexión.